Donald Trump dijo que ganaron. Lo dijo con la misma seguridad con la que hace 3 semanas prometió que esta guerra duraría días. Lo dijo desde el jardín sur de la Casa Blanca, ante las cámaras del mundo entero, con la convicción característica de alguien que nunca admite dudas en público. Ganamos. Irán está destruido militarmente. No tienen marina, no tienen fuerza aérea, no tienen equipamiento. Están terminados. Esas fueron sus palabras exactas pronunciadas este viernes ante los periodistas que lo esperaban antes de abordar el helicóptero presidencial. Y mientras esas palabras todavía resonaban en cada pantalla del planeta, mientras los mercados procesaban lo que supuestamente debería ser una noticia de victoria que calmaría los precios del petróleo y devolvería la tranquilidad a los inversores, llegó la otra noticia. La noticia que convierte cada declaración de triunfo en la contradicción más cara y más visible de toda esta guerra. 2.500 marines adicionales están siendo desplegados hacia Oriente Medio, no hacia casa, no de regreso a sus bases en Estados Unidos, hacia el frente, hacia la zona de guerra donde supuestamente el enemigo ya está terminado. Nadie que haya ganado una guerra envía más tropas al campo de batalla el mismo día que declara la victoria. Nadie, en ningún lugar, en ningún momento de la historia militar que cualquier analista serio pueda recordar. Y sin embargo, eso es exactamente lo que ocurrió este viernes. Trump ganó y mandó 2.500 soldados más a la guerra que ganó. El mundo observó esa contradicción en tiempo real y no supo si reír o entrar en pánico. Los mercados optaron por el pánico. Las bolsas se desplomaron. El petróleo subió aún más hasta superar los $112 el barril. Goldman Sachs publicó el análisis que nadie en Washington quería leer. Los precios altos del combustible podrían durar hasta 2027. Y Trump, en el mismo día, dijo que ganó, dijo que consideraba reducir operaciones, dijo que no quería un alto al fuego, llamó cobardes a sus aliados de la OTAN y levantó sanciones al petróleo iraní del país al que está bombardeando. Todo eso ocurrió en un solo día. Quédense hasta el final, porque lo que van a escuchar hoy es la historia de cómo el líder más poderoso del planeta perdió el control del relato de su propia guerra en cuestión de horas, y por qué las consecuencias de esa pérdida de control nos afectan directamente a todos. Empecemos por desmenuzar exactamente lo que Trump dijo y lo que hizo, porque la distancia entre sus palabras y sus acciones en este día específico alcanzó niveles que resultan difíciles de procesar racionalmente incluso para quienes llevan semanas siguiendo este conflicto. Por la mañana temprano, Trump declaró públicamente que no quería un alto al fuego porque uno no firma ceses al fuego cuando está literalmente aplastando al otro lado. Esas fueron sus palabras textuales, literalmente aplastando. Luego, pocas horas después, publicó en su red social que Estados Unidos estaba muy cerca de cumplir sus objetivos y que consideraba reducir sus esfuerzos militares en Oriente Medio. Ese mismo día, mientras hacía esas declaraciones sobre reducir esfuerzos, su administración confirmaba el despliegue de 2.500 marines adicionales hacia la región. Y para completar el cuadro, el Departamento del Tesoro anunció que levantaba temporalmente las sanciones sobre 140 millones de barriles de petróleo iraní ya cargados en barcos. Permítanme repetir eso porque merece procesarse con calma. Estados Unidos levantó sanciones al petróleo del país al que está bombardeando activamente. Eso no es política exterior sofisticada, eso no es estrategia multidimensional, eso es desesperación disfrazada de pragmatismo, y los mercados lo leyeron exactamente así. Cuando la administración más poderosa del mundo tiene que comprar petróleo al enemigo que está combatiendo para intentar controlar los precios de la gasolina que sus propios ciudadanos pagan, algo fundamental en la ecuación estratégica original de esta guerra se rompió de manera que ningún comunicado oficial puede reparar. La contradicción entre declarar la victoria y enviar más tropas tiene una historia en la política americana que vale la pena recordar porque ayuda a entender exactamente en qué tipo de trampa comunicacional se encuentra Trump. En Vietnam, la administración Johnson habló durante años de luz al final del túnel, mientras el número de soldados americanos en el campo de batalla crecía mes a mes. En Irak, George W. Bush aterrizó en un portaaviones con un banner que decía «Misión cumplida» en mayo de 2003. Los combates duraron otros 8 años. En Afganistán, distintas administraciones declararon progresos decisivos mientras el conflicto se extendía por 2 décadas. La pauta se repite con una regularidad que debería generar reflexión colectiva. Los presidentes americanos declaran victoria cuando el costo político de admitir la realidad supera el costo de mantener una narrativa que los propios hechos contradicen. Trump no está inventando ese patrón.
Lo está repitiendo con la peculiaridad de que en la era de las redes sociales, la contradicción entre lo que se dice y lo que se hace es visible de manera instantánea y simultánea para todos. No hay un retraso de días o semanas antes de que el periodismo exponga la brecha. La brecha es visible en tiempo real, y eso cambia cualitativamente la dinámica política de mantener narrativas que los hechos desmienten. La velocidad de la información destruye el margen de maniobra que los líderes del pasado tenían para gestionar la distancia entre promesa y realidad. Analicemos ahora el episodio de la OTAN porque es uno de los más reveladores de este día caótico y el que más consecuencias tendrá en el mediano plazo para las relaciones entre Washington y sus aliados europeos. Trump llamó cobardes a los miembros de la OTAN. No lo insinuó con diplomacia. No lo sugirió con lenguaje cuidadosamente ambiguo diseñado para presionar sin insultar. Lo dijo directamente. Cobardes. El presidente de Estados Unidos insultó públicamente a las alianzas militares que sus predecesores construyeron durante décadas, porque esos aliados se negaron a contribuir a asegurar el estrecho de Hormuz en una guerra que ellos consideraban innecesaria desde el principio y que ahora está generando exactamente la crisis energética que advirtieron que produciría. Hay una ironía devastadora en ese insulto que ningún diplomático europeo puede ignorar ni perdonar fácilmente. Trump llama cobardes a aliados que le advirtieron del peligro antes de que comenzara la guerra. Esos aliados se negaron a respaldar una operación que predijeron correctamente que generaría consecuencias que nadie podría controlar fácilmente. Y ahora, cuando esas predicciones se materializaron exactamente como se advirtió, Trump los insulta por no querer asumir el costo de rescatar una estrategia que fue diseñada sin consultarlos. Esa lógica, en los pasillos de Berlín, París y Londres, genera exactamente el tipo de resentimiento que tarda décadas en disiparse. Las alianzas se construyen sobre confianza y respeto mutuo. Los insultos públicos en medio de una crisis que el insultante creó son exactamente el tipo de evento que redefine las relaciones entre países durante generaciones enteras. La respuesta iraní a las declaraciones de Trump sobre la victoria fue igualmente reveladora y merece análisis específico porque dice mucho sobre la madurez estratégica de Teherán en este conflicto. Una fuente iraní de alto nivel le dijo a CNN que Teherán no cree en las afirmaciones de Trump y las calificó directamente como operaciones psicológicas para controlar los mercados. Esa declaración es sofisticada en varios niveles simultáneos. Primero, al nombrar explícitamente las operaciones psicológicas, Irán está diciéndole al mundo que puede leer la estrategia comunicacional americana y que no se deja intimidar por ella. Segundo, al señalar que el objetivo es controlar los mercados, Irán está reforzando exactamente la narrativa que más daña a Trump internamente, que sus declaraciones sobre la guerra son motivadas por cálculos económicos más que por evaluaciones militares honestas. Tercero, al desestimar públicamente la afirmación de victoria, Irán le comunica a su propia población que el régimen no está derrotado ni cerca de estarlo, independientemente de lo que diga Washington. Y todo eso lo hace con una sola declaración a un canal de televisión americano. Es una eficiencia comunicacional que contrasta notablemente con el caos de mensajes contradictorios que salió de la Casa Blanca durante el mismo día. Cuando el adversario parece más coherente en su comunicación que el actor más poderoso, algo en la ecuación de poder percibido se invirtió de maneras que tienen consecuencias estratégicas tan reales como cualquier batalla. Goldman Sachs dijo algo que merece párrafo propio porque su impacto sobre los mercados y sobre la percepción pública de esta guerra fue inmediato y devastador para la narrativa oficial americana. El banco de inversión más influyente del mundo publicó que los precios altos del petróleo podrían mantenerse hasta 2027, no semanas, no meses, hasta 2027. Ese horizonte temporal destruye completamente la premisa sobre la que Trump vendió esta guerra a los consumidores americanos. Cuando comenzaron los bombardeos, la narrativa implícita era que el dolor económico sería breve, que los mercados se ajustarían rápidamente, que la victoria militar rápida permitiría normalizar el suministro energético en pocas semanas. Goldman Sachs, que tiene acceso a los mejores modelos de análisis de mercados energéticos del mundo y que no tiene ningún incentivo político para exagerar el pesimismo, calculó que incluso en escenarios relativamente optimistas de desarrollo del conflicto, las distorsiones en los mercados energéticos generadas por la guerra en el Golfo Pérsico tardarán más de un año en disiparse completamente.
Para las familias americanas que llenan el tanque de gasolina de su auto, eso significa un año o más de precios que ya superaron los niveles que generaron crisis políticas en administraciones previas. Para las empresas que calculan costos logísticos, significa un año de incertidumbre que paraliza decisiones de inversión. Para los gobiernos europeos y asiáticos que ya estaban bajo presión por las consecuencias energéticas de esta guerra, significa que el argumento de que esperar era la política correcta resultó ser exactamente correcto en términos económicos para sus ciudadanos. Existe una dimensión de este día caótico que conecta directamente con lo que muchos de quienes me escuchan viven cotidianamente y que los grandes medios raramente articulan con la claridad que merece. Cuando Trump declara la victoria y los precios del petróleo suben en lugar de bajar, cuando Goldman Sachs dice que los precios altos durarán hasta 2027, cuando la gasolina sigue costando más en las estaciones de servicio de Houston, Madrid, Tokio o Bogotá, lo que está ocurriendo es que el costo de una decisión presidencial tomada en Washington se está distribuyendo sobre cientos de millones de personas que no tuvieron ninguna participación en esa decisión. Esa es la mecánica real del poder global, que los análisis geopolíticos abstractos invisibilizan con demasiada frecuencia. La madre de familia en cualquier ciudad de América Latina que llena el tanque de su auto esta semana está pagando una fracción del costo de la guerra de Trump con Irán. El pequeño empresario en España, que calcula sus costos de transporte, está absorbiendo en sus márgenes una consecuencia directa de un conflicto cuyo inicio nunca se le consultó. El trabajador en Japón, que paga una factura de electricidad más alta este mes, está contribuyendo involuntariamente a la ecuación económica de una guerra en el otro lado del mundo. Esa distribución invisible del costo de las guerras sobre poblaciones que no las eligieron es una de las injusticias más fundamentales del sistema internacional actual, y este día en particular la ilustra con una precisión difícil de ignorar. El impacto sobre los aliados del Golfo Pérsico merece análisis específico porque esos países están pagando un precio particularmente alto por una guerra en la que no tenían voz ni voto. Qatar vio sus instalaciones energéticas en Ras Laffan, el mayor centro de exportación de gas natural licuado del mundo, atacadas por represalias iraníes. La respuesta qatarí fue expulsar a los atachés militares y de seguridad iraníes dentro de 24 horas. Kuwait vio su refinería de Mina al-Ahmadi, capaz de procesar 730.000 barriles diarios, golpeada en 2 oleadas de drones iraníes que generaron incendios que los equipos de emergencia tardaron horas en controlar. Arabia Saudita reportó que 2 refinerías en Riyadh fueron alcanzadas. Los Emiratos Árabes Unidos activaron defensas antiaéreas para interceptar misiles y drones iraníes, con 8 personas muertas, incluyendo 2 militares emiratíes. Todos esos países fueron atacados como consecuencia directa de una guerra que Estados Unidos e Israel iniciaron sin consultarlos adecuadamente, y en muchos casos ignorando sus advertencias de que una operación de esta magnitud generaría exactamente el tipo de escalada regional que están experimentando. La paciencia de esos gobiernos con Washington tiene límites que se están acercando a velocidad preocupante. La figura del F-35, que tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia después de ser aparentemente alcanzado por fuego iraní, merece mención específica en el contexto de las declaraciones de Trump sobre la victoria total. El presidente dijo que Irán no tiene capacidad para derribar aviones americanos. Esa afirmación y el aterrizaje de emergencia del F-35 ocurrieron en el mismo ciclo de noticias del mismo día. El F-35 es el avión de combate más avanzado tecnológicamente que Estados Unidos opera. Es el símbolo más visible de la superioridad tecnológica militar americana. Ver uno de esos aparatos forzado a un aterrizaje de emergencia después de una misión de combate sobre Irán, con investigadores analizando si fue alcanzado por fuego iraní, en el mismo día en que Trump proclamó que Irán está terminado militarmente, produce una imagen comunicacional que ningún equipo de relaciones públicas puede gestionar adecuadamente. Si el F-35 fue efectivamente alcanzado por defensa aérea iraní, sería el primer avión americano dañado por Irán en esta guerra. Eso no destruye la superioridad militar americana, pero destruye completamente la narrativa de que Irán no tiene ninguna capacidad de respuesta efectiva contra los activos más avanzados de Washington. Hablemos ahora de algo que pocos análisis están abordando con suficiente seriedad y que tiene implicaciones para las próximas semanas. Trump dijo que consideraba reducir las operaciones militares. Sus funcionarios confirmaron el despliegue de 2.500 marines adicionales. Esa contradicción no es solo un error de coordinación entre el presidente y su equipo, refleja una tensión real y no resuelta dentro de la propia administración sobre cuál es la estrategia correcta en este momento del conflicto.
Hay funcionarios que genuinamente creen que la presión militar debe mantenerse o incrementarse hasta producir resultados que permitan una salida con cierta apariencia de victoria. Hay otros que calculan que el costo económico y político doméstico ya supera cualquier beneficio estratégico alcanzable y que algún tipo de desescalada es urgentemente necesaria. Esa división interna es lo que produce los mensajes contradictorios que vimos este viernes. No es que Trump haya decidido conscientemente contradecirse, es que distintas partes de su administración están presionando en direcciones opuestas y esas presiones se manifiestan en declaraciones que no han sido coordinadas ni coherentes entre sí. Cuando una administración produce ese tipo de mensajes fragmentados en tiempo de guerra, los adversarios, los aliados y los mercados leen la misma señal. Nadie tiene el control completo de la situación y cualquier compromiso que salga de esa administración tiene incertidumbre sobre si será sostenido o contradicho por la siguiente declaración del mismo presidente. Esta es la guerra en su día 22, un presidente que declara la victoria mientras envía más tropas, un aliado europeo al que llama cobarde porque se negó a respaldar la guerra que ese aliado advirtió que sería un problema. Un enemigo al que bombardea durante 3 semanas y al que simultáneamente le levanta sanciones para comprar su petróleo, porque los propios bombardeos generaron una crisis energética que amenaza su base electoral. Un banco de inversión que le dice al mundo que los precios altos del combustible durarán hasta 2027. Un avión de combate de 5ª generación que tuvo que aterrizar de emergencia después de ser aparentemente alcanzado por el ejército, que Trump dijo estaba totalmente destruido. Mercados financieros que escucharon todo eso y respondieron con el único lenguaje que no tiene ideología ni agenda política. Los precios subieron, las bolsas cayeron, los inversores eligieron el pesimismo sobre las promesas. Y una fuente iraní que describió las declaraciones de victoria de Trump como exactamente lo que son según la lectura de Teherán, operaciones psicológicas para controlar mercados que ya no se controlan con palabras. Hay momentos en la historia donde las contradicciones acumuladas de una estrategia alcanzan un punto de visibilidad que hace imposible seguir ignorándolas. Este viernes 21 de marzo fue uno de esos momentos. Trump ganó y mandó más tropas. Trump levantó sanciones al enemigo que bombardea. Trump llamó cobardes a los aliados que necesita. Goldman Sachs dijo que los precios altos durarán hasta 2027, y el mundo entero observó todo eso en tiempo real, sin poder procesar la coherencia de ninguno de esos movimientos con la narrativa de victoria que el mismo día se proclamó. Ese es el día que quedará registrado en la historia de esta guerra. Continuaremos informando cada desarrollo con la profundidad que merece. Suscríbanse al canal, activen las notificaciones y compartan este análisis con quienes necesitan entender lo que realmente está ocurriendo detrás de los titulares de victoria que los hechos desmienten hora a hora. Por eso estamos aquí, por eso seguimos sin parar. Hasta la próxima entrega. Quiero que reflexionemos juntos sobre algo que me parece la lección más importante de todo lo que ocurrió este viernes y que trasciende el análisis de un solo día de guerra para decir algo más profundo sobre el mundo en que vivimos. Existe una diferencia fundamental entre el poder de proclamar y el poder de controlar. Trump tiene el poder de proclamar la victoria, porque controla la plataforma comunicacional más poderosa que jamás haya tenido un presidente americano. Puede publicar en su red social, puede hablar ante las cámaras, puede hacer que sus palabras lleguen a cada rincón del planeta en segundos. Pero el poder de controlar los hechos, el poder de hacer que el petróleo baje de precio porque él declaró la victoria, el poder de hacer que Irán deje de disparar misiles porque él dijo que está terminado, el poder de hacer que 2.500 marines adicionales no sean necesarios porque él anunció que la guerra está ganada, ese poder no lo tiene. Y la brecha entre esos dos tipos de poder, entre el poder de proclamar y el poder de controlar, es exactamente la brecha que los mercados miden cuando deciden ignorar las declaraciones presidenciales y fijarse en los hechos. Es la brecha que los aliados europeos vieron cuando calcularon que respaldar esta guerra les costaría más de lo que les daría. Es la brecha que Irán aprovechó cuando diseñó una estrategia que no requería derrotar militarmente a Estados Unidos, sino simplemente hacer que el costo de continuar superara la voluntad política de hacerlo. Esa brecha entre proclamar y controlar no es una debilidad específica de Trump como individuo. Es una característica estructural del poder en el siglo XXI, que ningún líder, por más poderoso que sea, puede ignorar indefinidamente sin pagar consecuencias que eventualmente se vuelven insostenibles. Este viernes las pagó de manera visible y simultánea en todos los frentes. Las palabras dijeron una cosa,
Los hechos dijeron otra, y el mundo, que puede ver ambas en tiempo real, eligió creer a los hechos. Por eso estamos aquí contándolo. Por eso importa seguir informados. La verdad no necesita adornos cuando los hechos hablan con esta claridad. Existe otro elemento de esta jornada que merece análisis detenido y que conecta con el debate más amplio sobre la naturaleza de la democracia en tiempos de guerra. El Senado americano votó esta semana para no actuar en relación con los poderes de guerra del presidente. Los demócratas presionaron para que el Congreso se pronunciara sobre los límites de la autoridad presidencial para conducir esta guerra, y la mayoría republicana bloqueó esa discusión. Esa decisión legislativa tiene consecuencias que van más allá de la política partidista inmediata. Significa que Trump opera sin las restricciones parlamentarias que los diseñadores de la Constitución americana concibieron específicamente para evitar que un solo hombre pudiera llevar al país a guerras prolongadas sin rendición de cuentas institucional. La lógica de los padres fundadores era clara. Las guerras cuestan vidas y dinero y ninguna persona, por más talentosa o bien intencionada que sea, debería tener el poder unilateral de comprometer esas dos cosas sin el respaldo de la rama legislativa que representa más directamente a los ciudadanos que pagan los costos. Cuando esa restricción se debilita, cuando el Congreso decide no actuar aunque la situación lo demande, el sistema de pesos y contrapesos que distingue a una república de una autocracia se erosiona de maneras que trascienden la guerra específica en cuestión. No estoy haciendo un argumento partidista, estoy señalando que las instituciones democráticas tienen funciones que sirven a todos, independientemente de quién esté en el poder en un momento dado, y que debilitarlas por conveniencia política inmediata produce costos institucionales que se pagan durante décadas. La pregunta que muchos se hacen y que nadie en la administración puede responder públicamente con honestidad es cuánto tiempo puede sostenerse esta situación específica. No el conflicto militar en sí mismo, sino la combinación de factores que caracteriza este día 22, precios del petróleo que Goldman Sachs proyecta altos, hasta 2027, aliados europeos insultados y distanciados con la palabra cobardes, todavía resonando en los pasillos de las cancillerías del continente, países del Golfo siendo bombardeados por represalias iraníes a una guerra que no pidieron, Congreso americano haciendo preguntas sobre los fundamentos de la operación, aunque sin actuar institucionalmente para limitarla. Mercados financieros que responden con caídas a cada declaración de victoria. Un enemigo que sigue disparando misiles después de 3 semanas de bombardeos que supuestamente lo dejaron sin capacidad ofensiva. Una administración que en un solo día produce mensajes que se contradicen entre sí con una incoherencia que el propio mercado de bonos está penalizando. El sistema político americano tiene mecanismos de corrección que eventualmente se activan cuando la brecha entre la narrativa presidencial y la realidad verificable se vuelve suficientemente grande. El Congreso puede limitar financiamiento. Los aliados pueden retirar cooperación logística. Los mercados pueden generar presiones económicas que vuelven políticamente insostenible continuar en la misma dirección. Todos esos mecanismos están activándose simultáneamente ahora mismo, y la velocidad a la que lo hacen determinará cuánto tiempo más puede mantenerse la narrativa de victoria que este viernes el mundo entero vio contradecida por las propias acciones de quien la proclamó. Déjenme cerrar con la reflexión que creo es la más importante de todo lo que analizamos hoy. Hay momentos en la historia donde las contradicciones acumuladas de un sistema o de una estrategia alcanzan un punto de visibilidad que hace imposible seguir ignorándolas. Ese punto no es necesariamente el final de la historia. Las guerras pueden continuar durante años después de que su futilidad se vuelve evidente para observadores externos. Las administraciones pueden mantener narrativas durante meses después de que los propios hechos las contradicen públicamente. Pero los momentos donde esa contradicción se vuelve visible para todos, simultáneamente, tienen un valor histórico particular, porque marcan el punto desde el cual ya no es posible pretender con credibilidad que la narrativa y la realidad están alineadas. Este viernes 21 de marzo fue uno de esos momentos. Trump ganó y mandó más tropas. Siempre. Ya.